Porque tu salud es lo más importante. Salud Damos. Llega a tu hogar todos los jueves a las 3 de la tarde por San Pedro TV. Salud Damos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad e información de interés para la comunidad. Salud Damos. Le damos la bienvenida a todos los televidentes de San Pedro TV. Este es el programa de la ESE Hospital Santa Isabel, Salud Damos. Acá tratamos varios temas de interés general articulados entre la salud mental y la salud física. Mi nombre es Juan Pablo Escobar y los estaré acompañando el día de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión postparto es muy frecuente. Afecta a 1 de cada 6 mujeres que dan a luz. En esta ocasión tendremos la oportunidad de compartir este tema frente a la psicóloga de salud pública, Ruth Estela Tamayo. Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Nuestro municipio, San Pedro de los Milagros, no es ajeno a que nuestras gestantes, cuando dan a luz, presentan en algunos casos depresión postparto. Por eso se hace necesario revisar muy cuidadosamente cuáles son aquellos síntomas que forman parte de algo normal y natural dentro de ese proceso del nacimiento de sus bebés y cuáles forman parte de aquellos síntomas que tienen que ver con la depresión postparto. Ruth, para entrar en materia, hablemos un poquito de cuáles son los síntomas de la depresión postparto. Bueno, primero vamos a diferenciar un poco que la depresión postparto es una enfermedad, pero los síntomas iniciales forman parte de un cuadro normal dentro de lo que acontece con la madre frente a la llegada de su hijo. Entonces es normal y frecuente que las madres se sientan un poco agobiadas, estresadas. Además, recordemos que después de pasar por ese proceso de gestación, obviamente hay unos niveles a nivel de esos estrógenos, de la progesterona que todavía, digamos, no se ha regulado. Entonces, mientras ocurre como esa regulación, esa adaptación de tener ese nuevo miembro en el hogar, las madres se sienten abrumadas, un poco estresadas, a veces tristes, agotadas físicas y emocionalmente, y es normal ese proceso. Si hablamos que después de más o menos 2 semanas, las madres continúan experimentando estos síntomas y esos síntomas se van agudizando, ya podemos hablar entonces que estamos entrando en una depresión postparto. Cuando revisamos un poco esos síntomas o esas características que presenta, entonces vamos a hablar un poco desde la parte física, emocional y cognitiva para separar. Recordemos entonces que desde la parte física están todas aquellas dolencias, como por ejemplo dolor de espalda, dolor de cintura, dolor de cabeza o migrañas muy frecuentes, que no están asociadas a una patología médica, sino que forman parte ya de algunos síntomas que tienen que ver con esa depresión postparto. Si revisamos un poco los síntomas a nivel emocional, entonces, madres demasiado sensibles, con llanto frecuente, con momentos de irascibilidad o ira, rabia, enojo, se sienten poco eficaces y competentes para poder brindarle todo lo necesario a ese bebé que depende en un 100%. Recordemos que el ser humano es desde toda la parte de las especies, es el ser más frágil y requiere siempre ese acompañamiento permanente de otro ser humano para poder satisfacer todas sus necesidades, y hablamos de esas necesidades más básicas. Ni qué decir cuando estamos recién nacidos. Sigamos con esos síntomas entonces. Como ese bebé requiere ese acompañamiento de una forma permanente, estas madres empiezan a sentirse poco competentes. Además de experimentar falta de sueño, falta de apetito, desinterés, aislamiento social, pero hay que tener cuidado que ese aislamiento social no es porque ese bebé la requiera de una manera más permanente en acompañarlo, sino porque ella realmente no está interesada en que llegue a visitarla, establecer o continuar con esas relaciones que antes eran frecuentes a nivel de amistades, con familiares, sino que realmente ella no desea tener en ese momento ninguna persona cerca. Es más, sienten culpa porque consideran que están faltando un poco a esa responsabilidad que tienen
al cubrir las necesidades básicas de sus bebés. No quisieran tener ese bebé ahí porque sienten que son incapaces de darle continuidad a ese proceso de acompañamiento. Entonces miren los síntomas que estamos revisando. Hablamos un poco de esos síntomas físicos, hablamos un poco de esos síntomas emocionales, hablamos un poco de esos síntomas conductuales, que es el comportamiento que yo tengo, el comportamiento que asumo frente a ciertos procesos. En este caso entonces es una madre que se aísla, que no se aproxima, que muchas veces no interactúa de una manera adecuada con su bebé y con los demás miembros de su familia o de su entorno más próximo. Hablamos entonces de los síntomas cognitivos, que es qué piensa esa madre. Entonces se considera poco competente, poco incapaz, cómo está en ese momento su autoestima, esa competencia de cuidar a otro ser humano, de no ser lo suficientemente bueno para poder darle continuidad a ese acompañamiento. Entonces ya revisamos un poco esos 4 componentes y algunos de esos síntomas. Obviamente tenemos muchos otros, inclusive se habla de que hay mujeres que tienen pensamientos o ideaciones suicidas ante todo ese montón de situaciones, de responsabilidades que le competen frente al cuidado de ese nuevo ser o de su bebé. A raíz de esto entonces ya tienen a veces intentos de suicidio, conductas suicidas o inclusive ellas sienten que su única salida, por ejemplo, sería lastimar a ese bebé. Entonces desde allí ya hablamos de que el cuadro se va haciendo mucho más agudo, mucho más fuerte, y ya hay que brindarle obviamente la importancia necesaria, porque muchas de ellas no reconocen que están pasando por una depresión posparto, sino que lo asocian más a las demandas que significa el deber y poder cuidar a ese nuevo ser que llegó a la familia. Bueno, Ruth, ya que tocamos el tema de los síntomas, ¿en qué se diferencia la depresión posparto a la tristeza posparto? Es decir, lo que se llama o lo que llamamos el baby blues. Bueno, entonces ya definimos un poco lo que es la patología o la enfermedad como tal, y vamos a diferenciarlo de lo que es esa tristeza, que es un cuadro normal dentro de ese proceso de adaptación que está teniendo la madre frente a recibir a ese nuevo miembro del hogar, recibir a su hijo, adaptarse a los horarios y exigencias que ese nuevo miembro del hogar requieren, como esto del tema de alimentación, de sueño, de limpieza, todo lo que tiene que ver con el aseo, con el acompañamiento, y cómo los bebés, por ejemplo, demandan alimentación las 24 horas del día. Entonces todavía no se han regulado unos horarios frente a ciertos cuidados, lo cual la madre ya viene agotada de pasar por esa etapa de gestación. Llega el momento del alumbramiento, de dar a luz, y ya se enfrenta a tener que cuidar a ese nuevo ser. Desde allí entonces el ajustarse a esos cambios, de tener que dividir su tiempo. Además recordemos que no siempre una madre está con la única responsabilidad de ese nuevo ser. También debemos de tener en cuenta que hay otros niños en casa, mayores, que está todo el tema de laboral, si de pronto trabaja, aunque obviamente ya va a tener un tiempo necesario para poder estar ahí con su bebé, pero también hay otras demandas y exigencias que el medio, desde los roles que nosotros desempeñamos, le va exigiendo. Mientras ella se ajusta a todo eso, entonces habrá momentos de experimentar llanto, de sentirse muy angustiada, de sentir mucha ansiedad. Mientras ella hace ese ajuste, que ya hablamos un poco que se requiere más o menos 2-3 semanitas para que ella realice ese ajuste, hablamos de que no es una patología, y esa es la gran diferencia que hay. Pero si esos síntomas obviamente se agudizan, van aumentando, hay mayor permanencia en el tiempo, son muchos más los síntomas, ya hablamos que no se superó de una manera adecuada ese momento de ajuste emocional, conductual, cognitivo que debía ser, y la madre, ya hablamos de que hay una depresión posparto. Es importante tener en cuenta que nuestro hospital, en el programa de las gestantes, está no solamente teniendo en cuenta esos controles y esas valoraciones médicas, ginecológicas, sino que también está realizando
programación o interconsulta con psicología. ¿Por qué se hace necesario? Para revisar precisamente y preparar a la madre desde el momento en que llegue su bebé, que esté muy pendiente y al tanto de la aparición de estos síntomas, que se adapte a darle la bienvenida a ese nuevo bebé, pero si por decir esos síntomas aumentan, entonces ya hablamos que ella debe consultar. O sea que le estamos haciendo un acompañamiento durante la etapa de gestación, que anteriormente no lo hacíamos. Estamos dándole un acompañamiento psicológico precisamente para bajar los altos índices de depresión postparto que tenemos y que a veces ni siquiera conocemos los síntomas, ni siquiera sabemos que existe la depresión postparto, y muchas veces la patología por la cual está pasando esta mujer es una depresión postparto, el cual se desconoce. Bueno, vamos en estos momentos entonces a unos mensajes institucionales del Hospital Santa Isabel y ya regresamos con el programa Salud Damos. La empresa social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia, con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud, con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética, por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas. Bueno, Ruth, habiendo tocado entonces el tema de los síntomas y habiendo despejado un poquito las dudas sobre el tema del virus, ¿son algunas mujeres más propensas a tener depresión postparto? Bueno, vamos a revisar un poco esos síntomas y por qué en algunos casos hay mayor probabilidad de que las mujeres desarrollen la depresión postparto. Iniciemos, tener antecedentes de alguna otra patología a nivel de salud mental, por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad o algún otro trastorno. En algunos casos también encontramos mujeres que hayan presentado depresión postparto en embarazos anteriores. También hay mayor probabilidad del desarrollo de la depresión postparto cuando ese embarazo ha pasado por situaciones a nivel médica donde hay riesgos, embarazos que no cumplen con el término, cuando hay, por ejemplo, un parto prematuro. Hablamos también del consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres en la etapa de la gestación, entonces hay mayor probabilidad de desarrollar una depresión postparto, un embarazo no deseado y un embarazo no planeado. Hay una gran diferencia entre estos dos. Cuando hablamos del embarazo no planeado es cuando yo no programo realmente quedar embarazada. Cuando hablamos de ese embarazo no deseado, hablo entonces de ese embarazo que yo no lo planeé, quedé embarazada, pero tampoco hay un deseo de darle continuidad a ese embarazo, pero aún así le doy continuidad. Entonces mire que ya desde la misma etapa de gestación tenemos unos antecedentes que tienen que ver con que se dé la probabilidad de desarrollar esa depresión postparto. El nacimiento, por ejemplo, del bebé con alguna patología a nivel médico. Es más probable entonces que las mujeres desarrollen depresión postparto, porque recordemos que todas las mujeres cuando estamos en la etapa de la gestación pues deseamos que nuestro bebé nazca bajo las mejores circunstancias, además que nazca sano, que no presente ninguna patología, y si encontramos que en el nacimiento hay un bebé que tiene alguna alteración a nivel físico, cognitivo, una malformación, hay mayor riesgo, digamos, en que en la mujer se desarrolle esa depresión postparto, porque no se cumplieron esas expectativas y obviamente ninguna mujer va a querer que su niño nazca con alguna dificultad. Otra de las características que tenemos es cuando ese embarazo no es deseado ni planeado y hay un deseo de interrumpir el embarazo.
y por alguna circunstancia, la misma culpa que sienten de hacer esa interrupción, se le da continuidad a ese embarazo, el embarazo llega a su término, entonces estas mujeres sienten esa culpa de, al ver a su bebé, al dar a luz, sienten esa culpa, digamos, de lo que aconteció anteriormente, desde ese deseo de no darle continuidad a ese embarazo. Otra de las condiciones o situaciones que pueden desarrollar o contribuir al desarrollo de una depresión postparto tiene que ver con la falta de acompañamiento psicosocial. Una pareja que esté presente, el padre ausente, sí, puede que no seamos pareja, pero es un hombre que está cumpliendo con ese rol de padre, ya sabemos entonces que está haciendo un acompañamiento, nosotros lo conocemos como las redes de apoyo que son tan importantes. Puede que ese padre no esté presente, pero tenemos una red de apoyo como son las hermanas, las abuelas, las tías. También hablamos de situaciones económicas. Puede que esté en pareja, pero estamos pasando por una situación económica. El recibir a ese bebé, obviamente, no nos brinda no está bajo las condiciones necesarias o las condiciones que nosotros quisiéramos para hacer el recibimiento de ese bebé. Entonces contribuye también a que se pueda desarrollar una depresión postparto. Entonces ya hablamos de unos componentes psicosociales, que ya salimos un poco de lo individual y nos vamos ampliando un poquito ya a todo el aspecto psicosocial, el acompañamiento, el significado de la llegada de ese nuevo bebé, cómo lo recibimos, bajo qué condiciones, quién me acompaña, cómo me encuentro yo, cuáles son esas redes de apoyo. Todos estos factores, nosotros los llamamos factores de protección frente a no desarrollar una depresión postparto. Cuando están todos estos factores, el haber perdido, que tenemos casos donde entonces ella pierde a su compañero durante la etapa de la gestación, ahí estamos elaborando un duelo, y ese duelo que hay allí presente, y si tenemos en cuenta la llegada de ese nuevo ser bajo unas condiciones donde no está ese padre presente, porque ha fallecido, acaba de fallecer alguien de la familia, está ese duelo todavía en resolución, son factores que inciden y los llamamos factores de riesgo donde se puede desencadenar una depresión postparto. Ruth, muy interesante todo este tema, pero el tratamiento de la depresión postparto puede ser tratado o siempre debe ser tratado por psicólogos o por ende puede ser tratado por médicos, algunas enfermeras. Bueno, cuando hablamos de la depresión postparto, lo más importante es empezar a reconocer esos síntomas. Después de que ya se reconozcan esos síntomas, cualquier persona, indiferente si es un profesional del área de la salud, sea un psicólogo, sea un médico, puede ser acompañante, ¿cierto? Acompañar en ese proceso para que se dé una buena resolución frente a esa depresión postparto. Entonces no hablamos que siempre se necesite un trabajo psicológico, un acompañamiento psicológico, algo de terapia para poder hacer una buena resolución de esa depresión postparto. Porque recordemos que cuando hablamos un poco de esas redes sociales, si existen buenas redes sociales allí, es fácil y se puede perfectamente salir de esa depresión postparto. Entonces, primero, reconocer esos síntomas para poder hacer un buen diagnóstico. Recurrir al médico, porque el médico ayuda a regular un poco mediante la medicación, lo que es algunos medicamentos, valga la redundancia, que nos pueden ayudar, por ejemplo, para recuperar un poco el sueño, sentirse menos ansiosa, sentirse menos estresada. Si hablamos un poco, porque allí pueden haber síntomas ansioso-depresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay síntomas de ansiedad y hay síntomas de depresión. La ansiedad nos lleva a estar a veces muy hipervigilantes, a no poder conciliar el sueño, a no hallarnos en un solo lugar, a tener una constante preocupación de que algo va a suceder. Y si hablamos de la depresión, entonces es un estado de ánimo donde nos sentimos demasiado tristes, agobiadas, inclusive hablan desde la parte física de perder un poco la energía, o sea, yo quiero levantarme pero me siento incapaz, mi cuerpo no responde a eso. Entonces, si buscamos el acompañamiento desde la parte psicológica, desde la parte médica para que me ayude a regular un poco, desde la parte, por ejemplo, las enfermeras, porque a veces el pensar en que no somos capaces de cuidar ese bebé y vamos por decir y buscamos la ayuda necesaria para hacer un buen cuidado cuando estamos bañando el bebé, cuando lo estamos alimentando, cómo el bebé duerme, algunos síntomas que van apareciendo en él porque apenas estamos en ese descubrir y hablamos de ese ensayo y error frente a muchas de las conductas y comportamientos que tenemos cuando estamos
en ese cuidado del bebé. Entonces, cuando ya de alguna manera vamos teniendo un poco más de manejo y dominio frente a las situaciones, además de ese acompañamiento, además de esas redes sociales allí disponibles, por eso es tan importante vincular siempre a nuestras parejas. Porque entonces, ¿qué ha pasado? Que las mujeres nos han relegado todo el tema de la responsabilidad y del cuidado de otro ser y en un 100%, y a los hombres más desde la parte económica. Sí, recordemos que los hombres también pueden ejercer ese rol de paternal de una manera adecuada. Lo único que él no podrá hacer en ese cuidado de ese bebé es si estamos lactando, eso no lo podrá hacer. Pero lo demás, ayudar con el baño, cuando se despierta en las noches, porque eso hace que entonces las mujeres vayan recuperándose un poco mejor, se sientan menos cansadas, porque al poder dormir y descansar de una manera adecuada, alimentarse de una manera adecuada, porque muchas de ellas, como el bebé requiere un 100% de cuidado todo el tiempo, se olvidan un poco de que ellas tienen, o sea, el cuidador es el primero que tiene que ser cuidado. ¿Y quién es el cuidador en este caso? Esa madre, que está siendo responsable de su hijo. Si ella no está en las mejores condiciones, ¿cómo le va a prodigar a su bebé el mejor cuidado? Bueno, Ro, la mujer que presenta depresión postparto se somete al tratamiento y se recupera, puede recaer o puede volver a tener otra vez estos síntomas o esta enfermedad. Bueno, recordemos que la depresión postparto nos habla precisamente de cómo después de dar a luz empezamos a tener unos síntomas que forman parte de los trastornos del ánimo. Entonces, si hablamos que empiezan a aparecer síntomas depresivos, ya podemos hablar de una depresión grave, leve, moderada o de otro trastorno del estado de ánimo. Por eso es tan importante poder, en el momento en que se presente esa depresión postparto, hacer todo el abordaje, realizar todo el acompañamiento, buscar la ayuda necesaria para que esa depresión postparto no se perpetúe en el tiempo, sino que se logre resolver. Y si ya hablamos, digamos, de otras patologías, ya lo podemos clasificar de una manera distinta. Ya no podemos pensar que es una depresión postparto. Si ya obviamente se hizo un buen tratamiento, un buen acompañamiento y una buena resolución frente a esa depresión postparto. Bueno, Ruth, ¿cómo pueden ayudar la familia y los amigos a tener un mejor tratamiento o a superar la depresión postparto en nuestras maternas o en nuestras madres gestantes? Bueno, los primeros en reconocer a veces muchos de los síntomas que están presentes en la depresión postparto es la misma familia, porque la madre en esa ocuparse el 100% del cuidado de su bebé considera que eso sí casi que son imperceptibles para ella esos síntomas, y más si ella desconoce lo que es la depresión postparto. Por eso estamos educando en que puede haber aparición de depresión postparto, que hay mayor vulnerabilidad en algunos casos, y revisamos los casos puntuales y todas las gestantes nuestras están con acompañamiento psicológico para precisamente prevenir, descartar y en algún momento que se presente hacerles el acompañamiento. Volviendo entonces a la pregunta, la familia o los amigos, las personas más cercanas son quienes detectan que algo del comportamiento que tiene la madre no forma parte de ese proceso de adaptación que se debe dar de una manera adecuada. Y es quien muchas veces reporta y hace caer en cuenta a la madre de que se hace necesario que consulte, o sea, que busque ayuda. Recordemos que cuando nuestras madres están con sus bebés, muchas veces desde la parte social somos las personas que abrumamos con las visitas frecuentes, todo el tiempo con el cuento de ir a conocer el bebé. Ojo, que esas visitas deben de ser programadas, porque si la madre está apenas tratando de hacer ese proceso de adaptación, además puede estar pasando por una depresión postparto, y a eso le estamos adicionando el que nosotros no somos protagonistas que podamos ayudar, sino que al contrario, estamos apareciendo de visita ya y todos los días estamos abrumando más a esta madre con la visita constante. Además que vamos a interrumpir esos procesos normales en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación del bebé, en cuanto al tiempo que la madre tiene para recuperarse, porque en el momento en que el bebé está descansando ella aprovecha esos momentos para poder descansar. Entonces nosotros como amigos, como familiares, tener en cuenta y respetar esa intimidad
Además recordemos que entre madre e hijo se está creando todo ese vínculo, el vínculo afectivo que es tan importante, y si estamos abrumando todo el tiempo, invadiendo ese espacio, aunque la intención es buena, pero no lo estamos haciendo de una manera adecuada, no estamos ayudando en mucho para que esa depresión postparto, si está presente allí, obviamente se vaya dando una buena resolución. Si vamos a estar allí, que sea para acompañar, para ayudar, no para llegar muchas veces con consejos que no son los más oportunos. En el caso de los compañeros, tratar de distribuirse en las tareas de ese cuidado, ¿sí? De esa paternidad que es tan importante, porque obviamente eso ayuda a que la madre se vaya recuperando más fácil y haya menor riesgo de que se dé una depresión postparto. Y si se está presentando, pues obviamente, o está presente esa depresión postparto, brindarle toda la contención, el acompañamiento. Ahora les decía, todos podemos ayudar. Si ella no ha visitado el médico, invitarla a que acompañe al médico, a que tenga acompañamiento psicológico. Si soy, por ejemplo, estoy en el rol de tía, entonces sacar el tiempo necesario para ir y cuidar al bebé mientras ella descanse, que ella sienta toda la confianza y la seguridad de que yo voy a darle continuidad a ese rol de cuidar y de proteger a su bebé mientras ella está buscando unos espacios que son propios y necesarios para ella recuperarse. Ruth, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Los aportes de los profesionales enriquecen significativamente este programa. Esto fue Saludamos TV por San Pedro TV. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. La empresa social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia, con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud, con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética, por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas. Porque tu salud es lo más importante. Salud damos.